Buenas tardes, hermanos. Recientemente, esta semana que pasó, con el presentador de Sal y Pimienta, hubo un problema con comentar acerca de la primera dama de Michelle Obama. Fue un chiste muy mal gusto que le costó el puesto. Imagínate hasta dónde llega comparar a la gente. Las comparaciones, hermano, son necias, son diabólicas, hacen daño. Y ese es el título que quiero llevar a ustedes, las comparaciones. La Iglesia de Cristo, sus miembros y específicamente los predicadores, no estamos exentos de comparaciones. Las comparaciones son dañinas, como decía, las comparaciones son maquiavélicas. Las comparaciones también tienen su lado positivo, que es que no comete el error que hizo fulanito, pero también sacar lo bueno de ese fulanito. Pero hoy en día la comparación tiene connotación de superación. Todos comparamos que uno es superior al otro. Viendo la primera sección de la historia, a mí me cambió el panorama completamente. Y no en cuanto a comparación, porque ya eso lo sabía, sino a quién soy yo en el libreto de Dios. Dice Randy que somos la magnus opus de la creación de Dios. Es decir, comparando yo a mi lenguaje, es cuando el director de la orquesta está y cuando ya termina la canción y cierra con fuerza, tan, tan. Así somos nosotros. Somos el magnus opus de Dios. Donde, aunque hayamos nacido en diferentes partes del mundo, somos la creación de Dios, la niña de sus ojos. Es cierto, cada uno se supera a sí mismo porque uno es producto de su propia decisión. Uno decide ser estudiado, otros decidimos salir de los estudios, como en mi caso, pero no pierde mi valor como ser humano. Nosotros mismos nos vivimos evaluando. En Venezuela hay una doctrina que se le enseña a las niñas. Mira, cuando te vas a casar, no te vas a casar con el mamarracho de la esquina. Oye, cásate con el chamo que estudia, con el que tiene dinero, porque ya tiene el concepto de que billete mata galán. Y eso se inculca en la sociedad. En este país yo no lo he notado, quizás muy poco, en Venezuela no. En Venezuela sobresale el de dinero. Obviamente, no importa cómo venga, bien habido, mal habido, el dinero predomina. Y eso te da el estatus. Eso da un estatus en la sociedad. Estuve viendo en España que estaban peleando por derogar la ley de los reyes. ¿Qué es eso de tener reyes hoy día? Y ellos tienen privilegios que nosotros no tenemos. Y entonces, de manera que la sociedad ha hecho estatus dentro de los niveles sociales, valga la redundancia, pero la Iglesia de Cristo no está exenta de eso. Hoy día los predicadores estamos evaluados. Hoy el predicador tiene una reputación. Y aquellos que no tenemos reputación somos bien condenados, bien criticados, porque carecemos de elocuencia, carecemos de una verborrea que satisface la necesidad del oyente. De hoy tenemos, y de esas comparaciones necias, se desprenden los conceptos como sectarismo, idolatría y enovismo. Y vamos a ver qué es sectarismo según el diccionario de la Real Academia Española. Y dice así: sectarismo, fanatismo y dogmatismo con su diferente. No leo, chamo. ¿En serio? Ajá. Fanatismo y dogmatismo con que se defiende una idea o una doctrina. Vamos a volver a esto más tarde. Idolatría. Adoración oculto que se rinde a un ídolo. Y enovismo, esta palabra la descubrí porque es hermana prima de ellos, dice así, es novismo. Exagerada admiración por todo lo que está de moda
o se considera distinguido y elegante. Comparar es malo, es horrible. Uno se siente discriminado, sin entender que cada uno de nosotros tenemos un trabajo individual. Lo que yo hago no hace usted, lo que usted hace no hago yo. Gálatas capítulo 5, 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. Vamos a tenernos ahí. Herejía viene en la versión nueva, en la nueva versión internacional la tiene como sectarismo, ¿cierto? Herejía viene de la palabra griega eireisis, que significa partido, secta, herejía, elecciones. Por eso que nosotros vemos que los partidos políticos son sectas. Los republicanos dicen que ellos son la solución al planeta Tierra, los demócratas igual el chavismo, igual cualquier partido, que ellos son la solución del planeta. Hay que ver el mundo de acuerdo a su visión. Y Pablo dice que no, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no, que dejemos las herejías, que dejemos el sectarismo. Yo entiendo de que algunos tenemos, en mi caso, poco alcance en cuanto a vocabulario, pero una cosa sí tenemos que aprender. Aquellos que nos paramos acá, es hablar con denuedo. La palabra denuedo en griego es parresía, que significa literalmente osadía, confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico esta palabra se usaba para referirse al derecho que tienen los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. Bueno, a mí me sobra. Yo tengo 1.000 millones de enemigos por defender la palabra. Una cosa es defender la palabra, otra cosa es caer en opiniones, como dije la otra vez. Estas comparaciones no son nuevas. Estas comparaciones, si usted puede ver los 17 libros que escribió Pablo, el 95% anda defendiendo su apostolado. Pablo era mal visto en su época. Con todo lo que conocemos hoy de Pablo, Pablo no era aceptado. Tuve acceso a la biblioteca del cielo. Qué maravilla es el internet. Y conseguí esta carta dirigida al Señor Jesús. Y la leo. Pongan atención. Estimado Señor Jesucristo de Nazaret, gracias por su interés en que nuestra institución, Psicólogos Clínicos de Jerusalén, estudie y evalúe las personas que usted ha escogido para que trabajen bajo su dirección y supervisión. Como usted bien sabe, le hemos dado varios exámenes psicológicos para determinar sus personalidades, actitudes y madurez emocional. También lo hemos entrevistado personalmente para confirmar los resultados de los exámenes escritos. En primer lugar, los exámenes revelan que las personas que usted ha escogido tienen muy poca educación académica y que sus habilidades y temperamentos emocionales son muy pobres para el tipo de proyecto que usted tiene en mente. En primer lugar, no creen en el concepto de trabajar unido. Son muy individualistas y egoístas. Por ejemplo, Simón Pedro tiene un carácter muy explosivo. Andrés no tiene capacidades para ser líder. Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, para ellos es más importante lograr sus metas personales, aunque tenga que sacrificar el éxito de cualquier proyecto, incluyendo el suyo. Felipe es pesimista. Bartolomeo tiene buen carácter, pero no tiene iniciativa. Tomás tiene una actitud negativa muy marcada que lo hace dudar de todo y no acepta explicaciones de otras personas. Y esto destruye el ánimo del grupo en general. Mateo es notable porque ha sido recaudador de impuestos y es bien sabido por la comunidad que se roba el dinero y abusa del pobre. Santiago, hijo de Alfeo, tiene habilidades de ser líder, pero es muy dominante. Judas Tadeo y el otro Santiago tienen personalidades que fluctúan
entre la depresión profunda y el enojo violento. Simón el Celote, como usted bien sabe, luchó muchos años entre la guerrilla y tiene todas las características de un carácter rebelde y cruel. Sin embargo, uno de sus escogidos ha demostrado gran potencial para ayudarle en su gran empresa. Se ve claramente que es un hombre de muchas habilidades, sabe cómo relacionarse con la gente y lo que es muy importante, él tiene conexiones con grandes líderes políticos y religiosos. Es una persona con una gran automotivación, tiene mucho conocimiento en cuestiones de dinero y sobre todo es muy responsable. Por eso le recomendamos a Judas Iscariote sea su mano derecha y el supervisor de todos los demás. Le deseamos muchos éxitos en la empresa que ha iniciado. Atentamente, Psicólogos Clínicos de Jerusalén. Interesante, ¿no? Wow. Así somos nosotros. Criticamos al predicador que nos aburre, porque no alcanza a nuestro intelecto, no nos llena. Nos gusta aquel predicador que hace chiste. Yo estoy de acuerdo que también de vez en cuando rompamos el vidrio, pero esto no es humor lo comediante de Univisión. Esto es la prédica de Jesús. Que cada quien tenga un formato es válido, pero nadie es más que nadie. Para eso vamos a tener como ejemplo a Pablo. Como ya le decía, Pablo no era muy mal visto. Hechos capítulo 9. Mientras que Pedro, Santiago y Juan predicaban, ganaban almas, Pablo estaba encarcelando y matando a gente. Era lógico pensar que Pablo no era el apóstol que él decía ser. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Sí ve? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual le había hablado, y como el Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. De manera pues que Pablo no era bien visto. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 9. Para que no parezca como os quiero amedrentar por carta, yo la otra vez dije y cambio la palabra amedrentar por intimidad, porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta la tal persona que así como somos en las palabras por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ello, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Salte ahí al 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. Porque os celos con celos de Dios, pues os es desposado con un solo esposo para que presentaros con una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hoy hemos predicado, o si recibe a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo lo hemos demostrado. Sé que Pablo tenía un arduo trabajo para ser aceptado. O sea, no es nuevo. Pero yo quiero que aprendamos a revertir
ese concepto de que tenían los de Corintios y los que tenían los de Gálatas y todos los romanos, todos acerca de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, está dividido Cristo como título. Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefás, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Vamos a ver quién es cada persona. Ya sabemos quién es Pablo. Ya sabemos quién es Cefás. Vamos a ver quién es Apolo. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Comenzando con el versículo 24. Y dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente con lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahí narra la historia que él fue explicado del bautismo de Jesús. Pero el hombre era ferviente, él tenía unos adeptos, él tenía unos seguidores. Pablo tenía los suyos, Pedro tenía los suyos, y así estaban divididos. Hoy pasa lo mismo. Hoy llega aquí gente de alta reputación y casi hacemos las olas y le tiramos flores. Pero como los que no tenemos esa reputación y poco elocuencia al hablar, no somos tomados en cuenta. Qué triste es que esto esté pasando. Y la exhortación es a llamar a cambiar esa manera de pensar, donde todos estamos en el reino de Dios para que podamos ser unidos. Unidad no significa uniformidad, eso lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero tenemos que aceptarnos como somos. Yo no puedo imitar a Armando, yo no puedo imitar a Carlos, yo no puedo imitar a aquel chamo, pues a Roberto y a Rubén. Puedo aprender de ellos, pero no puedo llegar a que para que me acepten tengo que parecerme a alguno de ellos. Aceptémonos como somos. Aceptémonos como somos. Gálatas capítulo 2. Pablo se cansó de esta manera de que lo discriminaran, de que no lo aceptaran. Y tuvo que venir Dios en rescate de Pablo porque él tenía un conflicto en Gálatas. Él era un conflicto de personalidad y de doctrina. Sabíamos que los judíos habían introducido su doctrina que había que ser circuncidados para ser salvos. Pero no solamente eso. ¿Quién te puso a ti como apóstol, Pablo? ¿Quién eres? Si tenemos de ti esa historia de que perseguías la iglesia, ¿quién te puso como apóstol? Pablo se defendía una y otra vez. Capítulo 2, versículo 1 dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
De Tito sabemos lo que se dice y que Pablo le escribe una carta. De Bernabé hay mucha información. Vamos a ver quién es Bernabé. Hechos capítulo 11. De Tito dice que no era judío, según vamos a leer más. Hechos capítulo 11, versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirenee, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviando a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo, de fe, y una gran multitud fue agregada en el Señor. De manera que Bernabé, dice la Escritura, que era bueno, un hombre que hablaba también con denuedo. Esos eran los acompañantes de Pablo cuando Pablo está defendiendo, narrando su testimonio en Gálatas. Versículo 4. Pero ni a un Tito que estaba conmigo, con todos, en Gálatas capítulo 2, 3, perdón. Pero ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Resulta pues que Pablo está hablando a los de Gálatas que él se reunió con los meros pues. Esta historia la podemos conseguir porque es obligada hacia el paralelismo con Hechos capítulo 15. Narra lo que está pasando en esta testimonio que Pablo está dando. El concilio en Jerusalén. Pablo no lo querían, como decía. Entonces, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Ya sabemos que fue el Espíritu Santo que lo envía, ¿ok? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pablo está aislado. Aquí están los meros, los de alta reputación, resolviendo el problema que Pablo tenía. ¿Dónde estoy? ¿Qué versículo estoy? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya sé de algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con cuán grandes señales y maravillas habían hecho por Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esta historia, vuelvo a repetir, es la que está pasando en Gálatas. Así que tenemos que tener en cuenta esta historia y no la perdamos de vista. Volvamos otra vez a Gálatas capítulo 2.
Vamos a retomar el 3. Mas a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue... Mas a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, en su Biblia Reina Valera aparece un paréntesis. Uno puede ver y analizando este versículo, cómo Pablo está escribiendo ahí con una adrenalina, ¿verdad? Con enojo. No contra los de alta reputación, sino contra los de Gálatas, diciendo, ¿saben qué? Yo me estoy reuniendo con los mero. A pesar de que ustedes no me aceptan, yo me fui a reunir con Pedro, al que usted tanto idolatran, al que usted tanto adoran, al que usted tanto idealizan. Con él yo me estoy congregando. Entonces vemos que Pablo tiene adrenalina escribiendo, entre paréntesis, dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, Pablo no fue a escuchar el Evangelio. Pablo fue a arreglar el problema que estaba pasando. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, una vez más, con adrenalina, Pablo hace el entre paréntesis y dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, Pablo fue al concilio de Jerusalén para ser aceptado. Y cuando Pablo expuso la palabra que él había sido escogido, un apóstol auténtico, más allá de que no vivió con Cristo, le dijeron, Pablo, eres aceptado con la diestra. Así como votan ahora los políticos, que hacen así, Pablo también, te aceptamos. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? No, nos aceptamos nosotros. Yo los acepto a ustedes, como mis hermanos, independientemente de su nivel académico, de su nivel social, independientemente de su cultura, yo los acepto. Decía en la intervención Roberto acerca de los 10 mandamientos, decía que los 4 últimos eran, yo lo entiendo así, de los 10 mandamientos, del 1 al 4 es una relación vertical con Dios, y del 5 al 10 una relación personal, o sea, horizontal. Básico. El Evangelio dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Pero como yo sí pasé por la universidad, o como yo sí tengo un buen vocabulario, o como yo hago chiste, yo soy superior a cualquier predicador que se ponga aquí. Pero no solamente esto aplica al predicador. Vemos allá a Rubén todos los días haciendo su trabajo, a las hermanas que sacrifican su tiempo para ayudar con los niños. Levanto la mano y las apruebo. Aceptado. Al que hace la cena poniendo el pan y el jugo. Porque creemos que el predicador es el que mero, es el que es el que Dios lo usa. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagáis, sea de palabra o hecho, hacerlo para el Señor. Pero tenemos esa costumbre odiosa, fastidiosa, maquiavélica y diabólica de comparar. De comparar. Nos encanta comparar. Nos encanta ser como los de Galacia, como los de Corintio. Pero hay otra cosa interesante. En el versículo 19 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan.
que eran las consideradas como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y llevar a la circuncidad. ¿Qué nota usted aquí? Yo noto los protagonistas del Nuevo Testamento. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 21 fueron escritos por estos personajes, siendo Pablo el 17. Según los eruditos, según estuve investigando, dicen que Bernabé escribió hebreo. Supongamos pues que Bernabé escribió hebreo, entonces agréguele el 22 pues. Pablo estaba con la crema, con la columna de la iglesia. Mira si no tiene que ser respetado esta gente que era escrito del Nuevo Testamento. Pero aún así Pablo sobresale sobre ellos. Sabemos el ministerio de Pablo, pero Pablo luchó para imponer su apostolado. Pablo luchó para que fuera aceptado. Y el ejemplo es que nosotros, ¿por qué tenemos que luchar? Hablamos del amor. El amor no tiene color, el amor no tiene nivel académico, el amor no tiene nivel social. El amor es amor. Y por no tener comprensión de la escritura, yo no la tengo al punto de ser un erudito, tengo muchas cosas básicas que me ayudan a entender muchas cosas. Se dice que usted ha escuchado los 4 evangelios, ¿verdad? Hay 4 evangelios. Pues en verdad es uno, narrado por diferentes personas a diferentes audiencias. Por ejemplo, el evangelio de Mateo. Mateo escribía a los judíos, hablaba mucho de Jesús como rey, el Mesías esperado. Marcos escribía específicamente a los esclavos que estaban en su tiempo, presentando a Jesús como el siervo sufriente y esclavo. Lucas hablaba a los intelectuales, aquellos gentiles y griegos que tendían a debatir las cosas filosóficas, y el evangelio lo presentaba de una manera particular para ellos, que todo lo ponían en tela de juicio y querían comprobación científica para todo. Juan escribe para todos los cristianos de todos los tiempos. Un mismo evangelio a diferentes audiencias. Un mismo evangelio a diferentes audiencias. Que lamentablemente hoy tengo que leerlo porque no me lo pude memorizar. Dice: no hay predicadores tan malos, excepto como sus enemigos los presentan. Tampoco hay predicadores tan buenos, excepto como los presentan sus admiradores. Usted quiere admirar a alguien, idolatrar a alguien, idolatre a Cristo, al Maestro. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Nadie le tenga en poco. Timoteo no gozaba de reputación. Pablo tenía que intervenir por él. Acéptenlo. Acéptenlo. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Quizás ellos no eran tampoco de buen hablar, quizás ellos no tenían reputación. Pablo les exhorta que se sujetan a personas como ellos, porque trabajan para Cristo. Una vez más, no importa de qué color seamos, de qué nacionalidad seamos, aceptémonos con la diestra. Gracias por lo que haces. Como dicen aquí, échale más ganas. Como dicen aquí, no te agüites. Lo estás haciendo bien. Mejora, pero lo estás haciendo bien. Palabras de afirmación, palabras de aceptación. Cual sea su cargo. El predicador aquí no es el mero mero.
Todos nosotros tenemos una función. Todos nosotros tenemos una función. Y cuando vean la primera sesión de la historia se van a dar cuenta. ¿Cuál es el libreto tuyo? ¿De qué vas a actuar? ¿Del protagonista de la historia o lo que son así, ¿cómo le dicen? El reparto. Yo decidí ser el protagonista de la historia. Salmo 3, 3 al 6. Mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clama a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No importa lo que diga la gente de nosotros. Vamos a dar la mejor versión. O si importa en cuanto a las comparaciones. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, aquellos que siguen juzgando al hermano porque no es de buen hablar o porque no representa lo que ellos, la satisfacción que ellos quieren buscar, no encaja en su estatus. No solamente fue Pablo. Éxodo capítulo 4, 4:10. Ahí vemos el conflicto que hay entre Moisés y Dios, o más bien Moisés revirándole a Dios que él no era el escogido. Bueno, ciertamente, cuando usted ve la historia desde la historia secundaria, como dice Randy, ¿verdad que Moisés no calificaba para ser el hombre de Dios? Un hombre asesino. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Palabras de ánimo, hermano. Tenemos que aceptarnos como somos. Somos la magnus opus de Dios. Tan, tan. Dios le bendiga.